Les doy la cordial bienvenida a nuestro primer encuentro de la materia Derecho Penal Internacional del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Los va a acompañar durante el tiempo que vamos a compartir acerca del crecimiento y del aprendizaje con esta materia, la profesora Mayra Alejandra Maldonado. Mi contacto aparece en el plan de evaluación que los próximos días aparecerá en la plataforma con las 4 actividades que vamos a desarrollar durante el tiempo que dura el semestre. Hablar de derecho internacional es hablar de normas, y para hablar de normas, pues obviamente tenemos que iniciar hablando de lo que era Roma, o de lo que era el derecho de gentes y el derecho que regía al pueblo romano. Recuerden que inicialmente la organización o la estructura normativa que buscaba Roma expandirse a otros pueblos, y obviamente necesitaba una estructura jurídica que le permitiera dominar, organizar o mantener el comportamiento de las personas en cada uno de esos pueblos, y que inicialmente no solamente era reconocer a los ciudadanos romanos y poderlos normar, sino era reconocer a los ciudadanos extranjeros de otros territorios que eran incorporados al Imperio Romano, que eran conquistados, y poderlos normar a través de una regulación jurídica que viene a dar o que viene a presentarse como lo es el derecho de gentes, que viene precisamente después del siglo III a.C., y que la idea era a través de la expansión geopolítica y a través de las conquistas que fue realizando el Imperio Romano a lo largo y ancho de este vasto imperio, era normar y poder producir un código que permitiera organizar como tal a cada una de las personas y poderlas regular su comportamiento y regular cada una de las operaciones que realizaban. Recuerden que nuestros antecedentes del pueblo romano son importantes y fundamentales, y para poder conocer y constituir e identificar lo que es el derecho internacional penal, obviamente tenemos que irnos a la historia, porque la historia nos permite conocer el porqué, el cómo, el crecimiento y cómo se formó este derecho de gentes. Se constituyó como una especie de derecho común que se podía impartir para todos los pueblos, no solamente para los ciudadanos romanos, sino también para aquellos ciudadanos que eran extranjeros. Voy a compartir con ustedes algunas láminas acerca de la temática que estamos tratando y que buscaba la noción de derecho natural, que había sido heredado de los griegos, de identificar, y posteriormente se abandonaron algunos rigurosos formalismos del Imperio Romano, del derecho romano, y se fueron produciendo unos constantes cambios dentro de lo que es como tal el derecho de gentes o el ius gentius. A mediados del siglo V a.C. y por influencia del sofista griego Antifonte, algunos juristas comenzaron a considerar al hombre dentro de la libre naturaleza, tomando de esta forma la esclavitud y el comercio como el ius gentium, pero no como el ius natural. La separación del derecho natural por considerar libre al hombre por nacimiento es la que marca la diferencia del derecho de gentes, considerándolo como consuetudinario, más no como algo natural. Entonces ya viene a empezar a normar precisamente lo que es ese derecho de gentes o ese derecho, el ius gentium. Esa utilización del ius gentium es acerca de los llamados peregrini dedictini, que eran extranjeros con territorios conquistados por los romanos, que por no haberse rendido incondicionalmente les privaron de sus leyes y se reemplazó por el ius gentium. Aún así tenían la posibilidad de tener la residencia en Roma y a 100 millas alrededor, y frecuentemente debían pagar unos tributos especiales que contaban con algunos derechos. No tenían todos los derechos, pero por lo menos tenían el derecho de casarse. Asimismo, los peregrinos no podían ser propietarios mediante el derecho quiritario, y aun cuando poseían el ius commerci, sin embargo, poseían haciendas privadas llamadas propiedades peregrinas reguladas por el derecho de gente. Recién con el emperador Caracalla, la condición de extranjero se unifica a la propiedad peregrina. Entonces allí vemos cómo fue evolucionando este derecho.
Y posteriormente llegamos a lo que es el desarrollo moderno del derecho de gente, que es principalmente la creación española, tras el precedente de Isidoro de Sevilla, y arranca sobre todo con Alonso de Madrigal y culmina con Francisco de Vitoria, el principal maestro de la Escuela de Salamanca y corriente del pensamiento que afrontó con generalidad el curso inicial de la problemática moral, política y económica de los tiempos de la primera globalización y el descubrimiento del nuevo mundo. Entonces podemos ver que allí dentro del ius gentivo es ese tipo de derecho que precisamente se formó o buscaba normar a la mayoría de los ciudadanos, pues todos los ciudadanos no tenían los mismos derechos. Empezaron a regular el derecho a las embajadas de los romanos, los demás estados extranjeros, la inviolabilidad del derecho, seguía garantizándole sus privilegios, entre otros. Entonces, bueno, hablamos de la primera parte o del origen 1, y nos habla de que al finalizar lo que es la materia se enfocará y se interpretará el derecho penal internacional y se conocerá el funcionamiento del mismo, la historia, los tribunales competentes, la responsabilidad en cuanto al derecho penal internacional, la diferencia, por qué se crea, cuál es la necesidad, qué se busca con el derecho penal internacional, que regula pues a todos los estados miembros como tal. En la primera parte, que es lo que estamos viendo, estamos hablando de lo que es los orígenes teóricos y los antecedentes de los mismos, pero hablamos de lo que es la parte epistemológica sobre el estudio del derecho penal internacional. Los antecedentes de lo que es la idea de justicia universal. Los antecedentes de la idea de justicia universal que vienen precisamente dados y que podemos recordar allí lo que la historia como tal, los antecedentes de Tokio y que permiten conocer acerca de cómo fue que inició. También tenemos los primeros ideas o antecedentes del derecho penal internacional, que a partir de se da o a partir de lo que fue la Primera Guerra Mundial, que causó una gran catástrofe, y esto hace que precisamente se diera la necesidad de normar o de crear un derecho que permitiera juzgar a todas las personas o a las personas responsables de estos delitos. Y buscaba que utilizar o acompañar el derecho internacional humanitario y de una u otra forma normar a aquellas personas que eran culpables de crímenes de lesa humanidad. Después tenemos lo que es en el año 47 Henry Donadieu de Vabrés, el juez francés del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Tenemos Gustavo Moyner, que es uno de los antecedentes allí fundadores, donde durante el tiempo él es presidente y fundador de la Cruz Roja Internacional. Luchó con los mismos problemas a los que se enfrentaban porque él quería buscar una idea de justicia universal donde las personas no fueran juzgados por tribunales ad hoc que se crearan solo para juzgar cierta causa, sino que se creara un tribunal penal internacional constituido que permitiera juzgar a las personas en los tribunales pues adecuados para tal fin. Moyner propuso la creación de una institución o de un tribunal permanente que buscara juzgar todo lo que son los daños al derecho humanitario, y corrían a cargo de los tribunales y crear de este tribunal penal internacional para dejar de utilizar los tribunales ad hoc que se utilizaron pues en la antigua Yugoslavia, en Tokio, para juzgar las situaciones que se presentaron en esos países. Dice, al parecer el primer tribunal penal internacional ad hoc fue el de jueces de ciudades de Alsacia, Austria y Alemania y Suiza, que se constituyeron en el año de 1474 para juzgar a Peter de Achenbach por homicidio, violación, perjurio y otros delitos contrarios a las leyes de Dios y a las leyes del hombre, durante la ocupación de la ciudad de Breisa. Y si nos vamos más atrás a la historia, podemos ver el Código de Hammurabi, que precisamente buscó normar, ¿sí? Se buscó crear un código que permitiera, durante el legado de este rey, que permitiera
juzgar o normar a las personas que cometían un delito. Entonces los antecedentes de justicia universal están desde el derecho romano y desde hace muchísimos años que se busca juzgar a los individuos y crear normas que estuviesen previamente establecidas antes de crear el tribunal. Pero siempre se buscó crear un tribunal penal internacional permanente, que no se creara exclusivamente para juzgar a los miembros de un país, sino que fuese permanente y que permitiera juzgar a ciudadanos de varios países, de todos los países que pues, forman parte como tal. Posteriormente encontramos lo que es la Gustavo Moyner, que precisamente fue uno de los partidarios de la creación de un Tribunal Penal Internacional Permanente. De hecho, en lo que fue el Convenio de Ginebra, que se firmó en 1864, relativo al trato debido a los soldados heridos, considera la conveniencia de instituir un tribunal internacional que vele por su cumplimiento. Posteriormente, pues se dieron otras cosas como el Convenio de Ginebra sería suficiente, y el Convenio de Ginebra en particular está ahí gracias a la influencia de la opinión pública y entre otras normas. Dice que varios meses después estalló lo que era la guerra franco-prusiana y pues empezaron a constituirse una serie de atrocidades y Moyner se vio obligado a reconocer que una sanción solamente moral no era necesaria, que era necesario juzgar con justicia universal a los ciudadanos y que la sanción solo moral no era suficiente para contener las pasiones de aquellos ciudadanos que estaban enfocados en hacer la guerra. Y recordemos que cuando juzgaron a los ciudadanos que estuvieron involucrados en los crímenes nazis, a todo el equipo que acompañaba a Hitler, siempre me llama la atención, no sé si algunos han tenido la oportunidad de ver la película de los juicios de Nuremberg. Precisamente usted puede darse cuenta, o si hacemos un análisis más emotivo en cuanto a la parte personal, podemos evidenciar que los ciudadanos no tenían ningún tipo de remordimiento y pues no sentían ese remordimiento. Realmente se considera que ellos fueron juzgados porque cometieron atrocidades. O sea, si nos ponemos a hacer el resumen de todas los conflictos armados que hemos tenido a lo largo y ancho después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis cometieron horrendos atrocidades y horrendos crímenes de guerra. Cuando usted se pone a observar el comportamiento de ellos frente al tribunal que lo juzgó, a los tribunales, el tribunal constituido de Nuremberg, precisamente no se observa que en el comportamiento de ellos haya un arrepentimiento, haya una situación que los haga sentirse impotentes. Al contrario, algunos incluso muestran una actitud indiferente ante el juzgamiento en estos tribunales. Entonces, pues, es una situación que nos hace pensar que las sanciones morales no son suficientes para juzgar a aquellas personas que están o que han cometido atrocidades, porque si nosotros nos ponemos a ver, los que nos han contado, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, los que lo han visto en películas, fueron muchas situaciones, la ideología que marcaron allí, cómo buscaban destruir a un grupo étnico por razones y que eso se encuentra en la norma, razones de raza, sexo o incluso religión. Cuando buscamos exterminar a un pueblo porque simple y sencillamente piensa diferente a nosotros, porque tiene una creencia religiosa diferente, estamos frente a atrocidades, a crímenes. Y algo muy importante que deja ver el estudio del derecho penal internacional es que no juzga los estados, ¿sí? Los tribunales juzgan individuos porque son precisamente los individuos los que representan a un país y los que toman las decisiones acerca de cada uno de los eventos y tienen obviamente un ejército o un equipo de ciudadanos que los acompañan, pero realmente el que toma las decisiones son los ciudadanos. Entonces,
Moynier consideraba que las sanciones morales no eran suficientes para contener las pasiones de aquellos individuos que estaban en la guerra. Entonces, posteriormente, tuvieron muchas esperanzas en este convenio de Ginebra, que promulgaría leyes que impusieran graves penas a los infractores. Dice que después estalló la guerra franco-prusiana y durante este evento, durante esta guerra, donde se acusaron, ambos bandos se acusaron mutuamente de infringir el convenio y no fueron capaces de castigar a los responsables, o al menos de promulgar la legislación necesaria. Por siguiente, en una reunión del Comité de Cruz Roja Internacional celebrada el 3 de enero de 1872, se presenta una propuesta de creación mediante un tratado internacional que se publicó en el Bulletin Internacional el 28 de enero, con la idea de prevenir las infracciones, y se tomó en cuenta este convenio de Ginebra. Pues Moynier se desanimó producto de cada una de las situaciones que él venía desarrollando y por el fracaso de las propuestas de las instituciones penales internacionales. ¿Para qué? Con la idea de que éstas velaran porque se cumplieran las normas internacionales o por que se establecieran unas normas que fuesen de común acuerdo. Posteriormente está el Tratado de Washington en el año 1871, para resolver las reclamaciones de Estados Unidos contra el Reino Unido, por lo que se denominará el daño a la flota estadounidense. Después tenemos los tribunales arbitrales de Moynier, y solo tenía pocos ejemplos de instituciones judiciales por ahí. La propuesta de Moynier desarrolló y estudió las propuestas objetivas, legislativas y judiciales con relación al derecho, antes de concluir que es necesario contar con una institución internacional para reemplazar los tribunales nacionales. Que cuando los estados partes no fuesen capaces de juzgar a sus individuos, porque no existiera o no existe una separación de poderes como tal, viniese o tuviese injerencia un tribunal internacional que pudiese juzgar los crímenes que se cometen allí. Recuerden que uno de los elementos es que las personas, bueno, los ciudadanos deben ser juzgados internamente dentro del país. Si el país no toma en cuenta las violaciones graves a los derechos humanos y no toma medidas, pues ya el Tribunal Penal Internacional puede tomar medidas en cuanto a, de acuerdo al caso determinado que se presente. Vamos a seguir por aquí. ¿Qué será entonces el derecho penal internacional? El derecho penal internacional es la rama del derecho por la cual se prohíben ciertas categorías de crímenes o de conductas consideradas delitos graves y gravísimos, que se regulan por procedimientos. Como todo procedimiento, tiene un proceso de investigación, enjuiciamiento y castigo. Por esas categorías de conductas que consideran que una persona perpetre o cometa delitos, será responsable personalmente. Para hacer respetar el derecho internacional humanitario, es fundamental reprimir las violaciones graves de esta rama del derecho, especialmente si se tiene en cuenta la gravedad de algunas violaciones, consideradas los crímenes de guerra, cuyo castigo redunda en intereses de la comunidad internacional. En su conjunto, dado que los crímenes internacionales incluyen cada vez más elementos extraterritoriales, los cuales exigen una mayor interacción entre los estados, y es más urgente coordinar el respeto de esos principios. Los estados deben acatar tanto los principios éticos internacionales como los principios nacionales, previstos en el respectivo derecho penal interno, y principios específicos contenidos en los instrumentos internacionales. Cada estado tiene un derecho penal interno, una norma interna que permite juzgar a sus individuos, pero también el Estatuto de Roma permite juzgar a los ciudadanos de acuerdo a una norma previamente establecida. ¿Y qué será entonces ese derecho penal internacional? Bueno, es ese conjunto de normas supranacionales que se distinguen del derecho interno de cada estado, que no tienen nada que ver con el derecho interno de cada estado, sino que son supranacionales, que están
que se aplican de manera internacional a los estados parte. Es una rama del derecho que surge del principal juicio de Nuremberg. ¿Por qué? ¿Por qué los juicios de Nuremberg? Porque precisamente esto es lo que marca el hito, marca la pauta para constituir lo que hoy se denomina o lo que hoy se conoce como la Corte, los tribunales internacionales que rigen a través del derecho penal internacional, que es la Corte Penal Internacional como expresión internacional del siglo XXI. Posteriormente se creó el Estatuto de Londres, aprobado en el año de 1945. ¿Qué permitía el Estatuto de Londres? Juzgar criminales nazis con leyes creadas con posterioridad a los hechos de Tokio. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial dejó un número muy grande de personas que desaparecieron, que fallecieron durante este conflicto, durante esta guerra. Y precisamente se buscaba juzgar a los líderes nazis en todo su complemento para que ellos pagaran por estos crímenes y para sentar un precedente en el derecho penal internacional que no iban a quedar impunes. Algunos se suicidaron, otros desaparecieron, otros fueron juzgados, pero la forma en la que se constituyó el tribunal, la forma en la que se dieron los juicios de Nuremberg, porque duraron mucho tiempo, fueron muy largos, creó un precedente en el derecho penal internacional. Y al final ustedes van a ver que realmente son pocos las sentencias que se han consolidado o que han sido definitivamente firmes y que las sentencias o el tribunal no viene a juzgar el Estado parte, no viene a juzgar el país como tal. ¿Qué hace la Corte? Ellos juzgan individuos porque precisamente son los individuos, son los responsables o los que toman las decisiones. Con posterior a los hechos de Tokio, porque Tokio para Tokio se creó, Tokio y Ruanda se crearon unos tribunales ad hoc que se crearon exclusivamente para juzgarlos a ellos. No existía lo que tenemos hoy en día, que es la Corte Penal Internacional, que está plenamente organizada y consolidada y permite juzgar a cualquier ciudadano que lesione alguna de las normas establecidas en el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma viene a sentar el precedente en cuanto a la norma internacional con ciertos principios de aplicación. Aquí tenemos otro concepto de derecho penal internacional que busca hacer respetar el derecho internacional humanitario y que es fundamental reprimir las violaciones graves de esta rama del derecho, especialmente si se tiene en cuenta la gravedad de algunas violaciones consideradas crímenes de guerra, cuyo castigo redunda en intereses de la comunidad internacional. Dado que los crímenes internacionales incluyen cada vez más elementos extraterritoriales, los cuales exigen que esa interacción entre los estados y es urgente esa coordinación de respeto de esos principios. ¿Por qué? Porque los estados partes deben acatar los principios internacionales como los principios nacionales previstos en el respectivo derecho penal interno y los principios específicos contenidos en instrumentos regionales en los que somos parte. Si nosotros solamente nos volteamos la cara un poquito supongamos hacia Colombia, sabemos que Colombia tiene un conflicto interno y durante un tiempo se empezaron a juzgar o se crearon o se consideraron los elementos necesarios para crear la Jurisdicción Especial por la Paz, la JEP, precisamente que buscaba juzgar a los individuos que estaban o que habían formado parte de algunos crímenes que se cometieron o que se cometen o que se siguen cometiendo o se cometieron en Colombia. Y precisamente, ¿qué pasa? La Corte Penal deja que el Estado juzgue a los individuos y cuando no los juzga, cuando no considera que se hizo lo prudente o que se estableció o se realizó de manera adecuada, es cuando ellos vienen a tomar parte. Recuerden que han sido pocos las personas de algunos estados, especialmente países del continente africano, que han sido juzgados, como en Ruanda, entre otras personas que han sido juzgados de esos países. Todavía
los que son los países como Venezuela, Colombia, existen informes preliminares de los fiscales que han realizado acerca de las denuncias que se han cometido en estos países. Pero vemos como Colombia de una u otra forma adelantó estos procesos y empezó a hacer estos juicios a través de la Jurisdicción Especial por la Paz. Los estados deben acatar esos principios internacionales, pero también deben, primero que todo, tratar de resolver de manera interna los conflictos que se hayan presentado, constituidos pues en su norma interna penal o en su forma de tratar estos tipos de delitos. ¿Cuáles son esos principios del derecho penal internacional? La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ni los de crímenes de guerra ni el genocidio. Son crímenes que aunque pase el tiempo, la persona puede ser juzgada por cualquiera de estos crímenes que se han cometido. Hay que tener mucho cuidado, mis queridos estudiantes, con la diferencia entre lo que es la Corte Penal Internacional y lo que es lo que se constituye como el tribunal, lo que es la Corte y los otros tribunales que juzgan, ¿sí? Tener bien en claro qué es lo que juzga la Corte Penal Internacional, los tipos de crímenes que juzga, porque existen otros delitos de aplicación internacional, pero que son juzgados por otro tipo de tribunal. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces las personas pues utilizan los términos así como que lo va a juzgar la Corte Penal Internacional o lo va, y entonces tenemos que tener cuidado qué juzga la Corte Penal Internacional y qué juzga, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces son dos diferencias allí, por lo menos si usted se pone a ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues juzga otros tipos de delitos diferentes a lo que juzga la Corte Penal Internacional. Eso lo vamos a ver en la próxima clase y quiero que lo tengan bien claro porque a veces no hay claridad en cada uno de estos elementos. Existe en la parte de la historia también algo que tiene que ver con los tribunales ad hoc que fueron creados para los jueces de las ciudades de Alsacia, Austria, Alemania y Suiza, y para juzgar a Peter de Hagenbach por los delitos de contrarios a las leyes de Dios. Y tenemos por allí también la declaración, que la tengo allí dentro del plan, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se escribió en el año de 1789, con 17 artículos, que es uno de los antecedentes que nos ayudan o que nos sirven para hablar de lo que hoy en día, esa historia de lo que es la creación de ese derecho penal internacional. Y que prácticamente fue finalizada la Segunda Guerra Mundial cuando venimos a ver que hay una grave preocupación por crear este tribunal. Tengo por aquí también la inadmisibilidad de cualquier tipo de obstáculo para juzgar este tipo de crímenes. La amnistía, la prescripción, los indultos, el perdón y la obediencia debida. Hay que ver cómo estos son los principios que rigen este derecho penal internacional. Yo les estaba hablando hace rato, porque pues es algo que tenemos muy cerca y a veces nos vamos a la otra parte del mundo, pero lo tenemos aquí cerquita y muchos pues escuchan noticias relacionadas, pero en Colombia, que precisamente se está dando esa jurisdicción especial por la paz, existe una sentencia que es la 578 del 2002 de la Corte Constitucional de Colombia que afirmó que la Corte Penal Internacional solo puede intervenir cuando no exista ninguna de las condiciones para la admisibilidad expuestas en el Estatuto de Roma, lo cual implica que no existe sustitución de la jurisdicción, sino una complementariedad para lograr que los crímenes atroces no queden sin ser investigados. Entonces, bueno, y allí viene precisamente el Estatuto de Roma, que tiene 35 artículos y señala que la Corte tiene una organización como tal. Tiene una fiscalía, tiene una secretaria de la Corte que desempeña funciones netamente administrativas y en el Estatuto señala en el artículo 112
En el artículo 34 tiene la organización, pero en el artículo 112 el derecho que tiene cada estado parte a tener un delegado o representante de los estados parte en las asambleas. Pero esa idea de justicia universal la tenemos planteada desde la Primera Guerra Mundial, en el siglo XIX, donde la comunidad internacional venía debatiendo sobre la creación de una corte penal que pudiera juzgar a los responsables de esos crímenes de mayor afectación a la moral, a la dignidad y a la humanidad. Al final de la Primera Guerra Mundial se elevaron las premisas de lo que llegaría a ser hoy la Corte Penal Internacional. Hay un papel importante desempeñado por los tribunales ad hoc porque dieron los primeros elementos y la propuesta realizada por la delegación de Trinidad y Tobago ante la ONU en el año de 1989, en la cual solicitaba la creación de un tribunal para investigar y juzgar el tráfico de drogas y para impulsar la creación de la Corte Penal Internacional. En el año del 1994, la Comisión de Derecho Internacional presentó un proyecto de estatuto para la creación de una Corte Penal Internacional. Y después, en la conferencia de plenipotenciarios, participaron 160 países, los cuales adoptaron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 1998. De estos 160 países, 120 votaron a favor, 20 se abstuvieron y 7 votaron en contra, siendo estos estados Estados Unidos, Israel, China, Turquía, India, Sri Lanka y Filipinas. Participaron en este proceso 17 organizaciones intergubernamentales y 14 organismos especializados pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas y más de 200 organizaciones no gubernamentales de diversas partes del mundo. El estatuto entró en vigor el 1 de julio del año 2002, luego de que 76 países apoyaran el establecimiento de la Corte. Cada estado que sea parte del estatuto tendrá representante en lo que se conoce como las asambleas de los estados parte. Allí tenemos entre los antecedentes la antigua Yugoslavia y Ruanda. Las atrocidades cometidas en los conflictos armados de la antigua Yugoslavia y de Ruanda llevaron a que la organización utilizará el capítulo 7 de la Carta de la ONU del año de 1948 para argumentar que debido a las amenazas para la paz y la seguridad internacional que ambos representaban, se requería la creación de 2 tribunales ad hoc, o sea, especiales para juzgar a ellos, como un mecanismo que permitiera investigar, sancionar y juzgar los responsables de los crímenes atroces cometidos durante dichos conflictos. En el año de 1993 se crea el Tribunal ad hoc para la antigua Yugoslavia, mediante una resolución con el número 827 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 25 de mayo del año 1993, y con este se busca investigar y castigar los responsables individuales de las graves violaciones de los derechos humanos, las violaciones graves al derecho internacional humanitario y los crímenes de lesa humanidad y genocidio. Se llevó a cabo una investigación de manera conjunta con la jurisdicción nacional y se reconocía solamente los crímenes cometidos a partir del año 1991 en la antigua o en el territorio conocido como la antigua Yugoslavia. Posteriormente, en el año 1994, se crea el Tribunal ad hoc para Ruanda, mediante la resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 8 de noviembre del año 1994, su jurisdicción le permite juzgar, investigar y juzgar a los presuntos responsables del genocidio y de los crímenes de guerra cometidos en Ruanda y en los estados vecinos durante el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año 1994. Posteriormente viene lo que es la Segunda Guerra Mundial y la magnitud del error de los graves crímenes que se cometieron llevó a la comunidad internacional a sentar un precedente y a buscar la necesidad de incrementar un mecanismo jurídico que permitiera juzgar, que permitiera conocer la verdad, identificar los responsables y castigarlos. Sabemos que algunos tuvieron sentencias, se dieron diferentes tipos de sentencias de acuerdo a la magnitud. Fue un juicio que duraron mucho tiempo. En el año de 1945 en Londres, el 8 de agosto del año de 1945, los máximos líderes de los países aliados y vencedores de la guerra
Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas firmaron el Acuerdo de Londres. Este acuerdo establecía, entre otros, la creación de un tribunal militar internacional. Aquí nos habla de militar. Para el Lejano Oriente y un tribunal de Tokio, como sus siglas lo dice allí, los cuales tendrían competencia para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la paz. Estos tribunales juzgaron a los máximos responsables de estos crímenes en Alemania y Japón. Posteriormente, el Tribunal de Nuremberg condenó a pena de muerte a 12 importantes líderes nazis y 7 recibieron penas de privación de libertad. En Tokio se condenó a 7 militares de alto rango a pena de muerte y 18 más fueron privados de su libertad. La Asamblea General de la ONU adoptó la Convención sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, en lo que se señalaba que los responsables de este crimen debían ser juzgados por tribunales internacionales cuando no fuera de su competencia. La Comisión de Derecho Internacional, que es el órgano encargado de la Organización de Naciones Unidas, ONU, encargado de promover el desarrollo del derecho internacional, evaluó la posibilidad de crear un mecanismo judicial internacional que permitiera evaluar los crímenes de genocidio, identificar a los responsables y penarlos de acuerdo al delito. En el año 72, Moynier, cofundador del Comité de la Cruz Roja Internacional, planteó la manera de crear un órgano judicial internacional permanente. En el año 1899, el zar Nicolás II convocó a las diferentes delegaciones de países de Europa a la primera conferencia internacional de La Haya, en Holanda, con la que se logró adoptar el reglamento de las guerras terrestres de La Haya y la propuesta de un texto de guerras marítimas. De allí surgió el conflicto permanente de arbitraje, el cual tiene como función la resolución pacífica de conflictos que surgen de tratados internacionales, y esto se encuentra ubicado en La Haya, Holanda. En el año 1919, el Tratado de Versalles dio fin a la Primera Guerra Mundial y es otro de los instrumentos internacionales que ha aportado a la creación de la Corte Penal Internacional. En uno de sus artículos, Guillermo el Kaiser debía ser juzgado por un tribunal conformado por los jueces de los países vencedores por ofensa suprema contra la moral internacional y la autoridad sagrada de los tratados. Vemos cómo en cada uno de esos antecedentes se buscó cada uno de esos, lo que fue después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, Tokio, Ruanda, fijaron los antecedentes para llegar hasta lo que hoy consideramos, lo que hoy tenemos, que es un tribunal, una Corte Penal Internacional, que es la expresión penal en el siglo XXI y que permite juzgar a aquellos individuos que han sido investigados y que se sancionan con diferentes penas. Allí tenemos toda la normativa en el Estatuto de Roma. ¿Cuáles son las bases de la jurisdicción? Un Estado ejerce su jurisdicción en el interior de su propio territorio, o sea, juzga a sus propios individuos. La jurisdicción conlleva al poder de promulgar normas, interpretarlas o aplicarlas e intervenir para hacerlas cumplir. Si bien la aplicación de la jurisdicción coercitiva se limita generalmente al territorio nacional, en derecho internacional se admite que en determinadas circunstancias un Estado puede extender el ámbito de aplicación del derecho nacional respecto de sucesos o situaciones que se produzcan fuera de su territorio, o sea, esa jurisdicción extraterritorial, o juzgarlos, y se reconocen varios principios que autorizan la jurisdicción extraterritorial. La jurisdicción universal establece la competencia para conocer de crímenes independientemente del lugar en el que se hayan cometido, o sea, no importa el país, y de la nacionalidad del autor o de la víctima. Se considera que la jurisdicción universal se aplica a los principales crímenes internacionales y concretamente los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio o la destrucción total, cuya represión por parte de los estados está justificada o es una exigencia por ser una cuestión de política pública internacional y de algunos tratados internacionales. Recuerden que cada uno de los estados, parte de los países,
existen unos tratados internacionales, existen unas políticas públicas internacionales que precisamente velan por el mantenimiento de la paz, por la preservación de la paz y por la continuidad de la población humana o de los seres humanos. En cuanto a la prescripción. La prescripción en cuanto a los temas de acción penal en los casos de delitos puede relacionarse con uno de esos dos aspectos del procedimiento legal. La prescripción puede aplicarse al enjuiciamiento si ha pasado un lapso determinado del momento en que se cometió el delito. Esto significaría que no puede emprenderse sin ninguna acción pública que no se pueda pronunciar y que no se pueda pronunciar en un veredicto. La prescripción puede aplicarse solo a la ejecución de la sentencia misma. En este caso, el hecho de que haya pasado un lapso determinado significaría que no puede aplicarse la pena. En la mayoría de los regímenes penales se estipula la prescripción en relación con los delitos menores, pero para los delitos graves, varios sistemas jurídicos, en especial los que se basan en el Common Law, no admiten una prescripción para el enjuiciamiento. Las legislaciones en donde existe el derecho civil disponen de lapsos de prescripción mucho más largos para delitos graves que para los delitos menores, o incluye por completo la aplicación de prescripciones para este tipo de delitos. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La imprescriptibilidad de algunos crímenes en el derecho internacional. En el Convenio de Ginebra y en los protocolos adicionales y en lo relativo a la prescripción de los crímenes de guerra, las convenciones de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad se aplica tanto al enjuiciamiento como a la ejecución de sentencias. Todo el proceso de enjuiciamiento donde obviamente existe una defensa y existe un fiscal, y en este caso es el representante de la Corte Penal Internacional, y se fija un proceso de juicio para posteriormente tener una sentencia, y cubre los crímenes de guerra, especialmente las infracciones graves de los convenios de Ginebra y de los crímenes de lesa humanidad, que incluyen el apartheid y el genocidio, perpetrados tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, y surte efectos retroactivamente en la medida en que se decide la abolición de la prescripción establecida por la ley o por otros aspectos normativos. Asimismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se dispone la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. El genocidio, el crimen de agresión, que lo tenemos allí en el Estatuto de Roma, que es la norma establecida como tal que rige los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. El derecho internacional consuetudinario. Varios factores han contribuido a destacar la índole consuetudinaria de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Cada vez más los países han estimulado la imprescriptibilidad en relación con esos crímenes en su legislación penal. La codificación de este concepto, este artículo lo tenemos en el artículo 29 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde resulta o consideran crucial para evitar la impunidad por la comisión de esos crímenes y el número cada vez más elevado de los estados partes en las convenciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Como estamos hablando de juzgar de crímenes, tenemos que hablar de justicia. El término justicia, el jurista Ulpiano lo definió así: la justicia es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho. Aquí tenemos lo que teníamos por allí, lo que era el derecho de gentes en Roma, y vemos cómo hemos revisado cada uno de los antecedentes, cómo desde el derecho romano se sientan las bases para la organización de la normativa del derecho internacional, porque ellos, todos los ciudadanos no eran iguales, todos los ciudadanos no tenían la misma condición, pero cuando el vasto imperio romano empezó a expandirse o empezó a conquistar territorios, necesitaron normar a aquellas personas que eran extranjeras y que formaban parte del imperio romano, necesitaban establecer un derecho de gentes que permitiera organizar a todas esas personas. De allí surge el derecho de gentes que juzgaba o que regulaba a los romanos y los no romanos, con base a los principios de justicia natural que no dependían de ambas partes, sino las de un ciudadano romano. Era el derecho público, aplicable a sus relaciones con otros pueblos y que ha terminado aplicándose en el mundo jurídico como sinónimo de derecho internacional. Entonces, uno de los elementos que tenemos para el derecho internacional es el derecho de gentes, porque era el derecho público que se aplicaba para todos aquellos ciudadanos que eran extranjeros y para esos ciudadanos que eran romanos.
y que rige, y que fuera uno de los principios que rige, que hoy llega a considerarse lo que es el derecho penal internacional. Que se dice que los romanos nunca usaron el concepto de Estado ni de nación, era aquella parte del derecho romano aplicable a quienes no eran ciudadanos romanos. Comprendía las instituciones y las leyes del derecho romano y podían participar no solo los cives, los ciudadanos, sino también los esteri, los extranjeros y los residentes. Era el conjunto de leyes que aplicaban del mismo modo en todos los pueblos de la orden. Aquí tenemos el código, que también es uno de los precedentes en el derecho romano, que estaba establecido en unas estelas de piedra y las repartieron por las capitales del imperio. ¿Qué fue el corpus legislativo más célebre del mundo antiguo oriental y se considera una obra monumental del arte y del derecho y sustenta las 282 leyes en que ellas se inscribieron? Revela los procedimientos y la intención del hombre para legislar y realizar una expresión estética. El código no distinguía entre el derecho civil y el derecho penal. Se daban leyes que regulaban los asuntos de la vida cotidiana y leyes que castigaban los delitos. Si miramos lo que era el pensamiento de la época, dice que eran tan fundamentales las leyes que ni siquiera un monarca tenía la capacidad de cambiarlas y las escritas en piedras eran inmutables, aspectos que tuvo en cuenta y cuyo concepto pervive en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos. Entonces, estamos viendo todos los antecedentes epistemológicos del estudio del derecho penal internacional para conocer lo que tenemos hasta hoy. Las leyes, al igual que casi todos los códigos en la antigüedad, son considerados de origen divino. De ahí la presencia del dios Shamash y del dios de la justicia, quien entrega las leyes al rey. Anteriormente, la administración de justicia recaía en los sacerdotes, que al partir del reinado pierden este poder y por otra parte conseguía unificar los criterios, evitando así la excesiva subjetividad de cada juez. Aquí tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el 26 de agosto de 1789, que aún se encuentra vigente. ¿Qué nos hablaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Bueno, eso se dio en la Revolución Francesa, que se dio en Francia en 1789, contenía 17 artículos, y nos hablaba de que toda soberanía reside esencialmente en la nación. Nos hablaba de los procesos de libertad, la seguridad, la resistencia a la opresión y la propiedad. La primera propuesta de Corte Penal Internacional, que ya se los dije, que fue Gustavo Moynier, que fue uno de los precursores con el apoyo de la Cruz Roja Internacional. ¿Qué buscaban ellos? Bueno, lo que tenemos hoy, un tribunal permanente, porque precisamente uno de los principios del derecho es que usted no puede ser juzgado por una norma que no esté aún vigente y por ser juzgado por tribunales que ya sean previamente constituidos. Tenemos también un punto o elemento importante de la normativa internacional, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó esta declaración y consta de 30 artículos. Data del año 1948 y pues aún está vigente. ¿Qué nos habla la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad y a la igualdad. Prohibición de esclavitud. Debido proceso y derecho a la defensa, juez natural, la imparcialidad, libertad de pensamiento, opinión, asilo, nacionalidad y el libre tránsito. Fíjense que me recuerdo en estos días una señora que me decía, no, pero ¿será que yo puedo salir con eso? Entonces yo le decía, bueno señora, usted tiene que defender su libre tránsito, porque si usted tiene todos sus documentos en regla, nadie le puede impedir su libre tránsito. Y a veces nos olvidamos que eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y casi todos los instrumentos jurídicos que tienen los estados se basan en esa Declaración de los Derechos Humanos. Nos habla de la opinión, del asilo, del libre pensamiento, de la nacionalidad, del libre tránsito, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, a la seguridad social.
El estado, derecho a tener un estado de inocencia, un proceso justo. Ahí vemos cómo se enlaza con el 49 del debido proceso. Y que todo el mundo es inocente o la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La justicia, la legalidad, el debido proceso, que lo vemos, lo tenemos en nuestro artículo 49, el derecho a la defensa, a tener un juez natural y a la imparcialidad, que son uno de los principios elementales de nuestra norma penal, a la prohibición de esclavitud y a las acciones de amparo o de tutelas, y a la prohibición de discriminación. Entonces vemos cómo este derecho a la vida, que son los derechos de primera generación, a la seguridad, a la libertad y a la igualdad. Son principios elementales que aún se encuentran vigentes esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y que cuenta con elementos sumamente fundamentales que permiten de una u otra forma el libre desenvolvimiento de la personalidad y el libre desenvolvimiento de las personas en cualquier situación que se presente en un momento determinado. Bueno, los acompaño. Esta es básicamente el primer encuentro de manera sincrónica de los encuentros que vamos a tener o de las clases que vamos a tener. Estamos iniciando con esto la primera actividad de la materia. La unidad 1, que son los orígenes teóricos y los antecedentes epistemológicos sobre el estudio del derecho penal internacional. En la próxima clase vamos a ver la unidad 2. A partir de esta semana va a estar disponible en plataforma cada una de las actividades que ustedes van a desarrollar, que en total son 4 actividades, con una ponderación cada una de un 25% para el desarrollo de lo que es como tal el semestre. Allí van a tener disponible el plan de evaluación, las actividades se van a aperturar todas a partir del inicio del semestre, que es a partir de hoy, pero también tienen una fecha tope. Por favor, suban a la plataforma las actividades en la fecha establecida. Esa es la fecha de cierre. Todas están aperturadas desde el primer día, pero tienen una fecha tope de cierre. Por favor, nosotros somos abogados y sabemos que el derecho como tal necesita que seamos responsables, diligentes y que tenemos lapsos y tenemos términos. Entonces, bueno, vamos a cumplir con las actividades para la fecha establecida. Todas las actividades las van a desarrollar a través de la plataforma de la universidad. Allí también va a estar disponible mi correo electrónico y mi WhatsApp para cualquier consulta. Para mí es un placer acompañarlos y formar parte de la plataforma de docentes de posgrado y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, institución que se ha mantenido a pesar de las circunstancias, a pesar de los cambios que se han suscitado en la manera de educar y en la manera de brindar el conocimiento, porque aún así, a pesar de las circunstancias de la pospandemia y de todas las situaciones presentadas, nosotros siempre hemos estado activos y cada día crece más nuestra plataforma de posgrado para brindar conocimiento y llevar conocimiento a todos aquellos profesionales que desean formarse con nosotros y desean crecer a nivel personal y a nivel profesional. Estamos en un nivel de posgrado donde la idea es concertar, tratar, debatir dentro de un ambiente de respeto, porque yo no solamente vengo a impartir conocimientos, también vengo a compartir experiencias y actividades con cada uno de mis estudiantes, porque pues nosotros impartimos conocimiento, pero también aprendemos de ustedes como estudiantes. El derecho penal internacional es una materia muy bonita que viene a complementar el derecho penal de cada uno de los estados parte o de cada uno de los países y que viene a normar a todos aquellos estados y saliéndose de los límites extraterritoriales. Y recuerden cuáles son los delitos que pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional y que la Corte solamente juzga individuos. Ha sido para mí un placer estar conectado con ustedes. Espero encontrarlos compartiendo en la próxima clase de manera sincrónica que se presentará a través de la plataforma de la universidad, el enlace.